Una CEO afroamericana se infiltra como azafata de vuelo y lo que descubre sobre su personal la deja sin palabras. Esta es una historia de ambición, identidad e intenciones ocultas. Sigue a una ejecutiva de alto nivel que decide dejar de lado su elegante oficina y su vestimenta de negocios para vestir el uniforme diario de una azafata de vuelo. Su objetivo es descubrir las luchas y los triunfos de las personas que mantienen su aerolínea en funcionamiento. Antes de comenzar, por favor, compartan en los comentarios desde donde nos ven para que podamos conectar y vivir esta experiencia juntos. Ebony Parker entró en la sede corporativa de Zenith Sky Airlines con la confianza de alguien que se había abierto camino a base de esfuerzo. Era reconocida donde quiera que iba, pero hoy planeaba pasar desapercibida. Ebony no era conocida por sus decisiones tímidas. Su trayectoria estaba marcada por audaces acuerdos comerciales y una fe inquebrantable en las segundas oportunidades, sin importar el origen o la etnia de una persona. Bajo su liderazgo, Zenith Sky se disparó, expandiendo routes internacionalmente y ganando premios por la satisfacción del cliente. Sin embargo, Ebony no podía sacudirse la sensación de que detrás de las sonrisas y los saludos amables, la tensión latente la había estado acechando, una tensión que no había logrado abordar. Si bien estaba orgullosa de sus logros, había escuchado suficientes rumores como para intuir que no todos apoyaban su postura. Había trabajado demasiado duro como para permitir que los prejuicios o sesgos ocultos socavaran su papel. Circulaban rumores sobre un puñado de empleados, personas a las que apenas conocía personalmente, que fomentaban un ambiente tóxico. Fuera lo que fuese, estaba decidida a afrontarlo desde dentro en lugar de encargar otro informe a consultores corporativos. Ebony ideó un plan. Se disfrazaría de auxiliar de vuelo en tierra con el nombre de Felicia Nelson, absorbiendo así el funcionamiento interno de su propia empresa. Quería observar cómo se trataban los empleados cuando creían que no estaban siendo vigilados. Esa era su misión personal. Solo su asistente de mayor confianza, Aaron Whitmore, y la directora de recursos humanos, Clarissa Welch, sabían lo que pretendía hacer. Aaron era un confidente que había cultivado a lo largo de los años, compartiendo altibajos. La había rescatado en numerosas crisis profesionales, actuando con una lealtad inquebrantable ante cualquier adversidad. Clarissa, por su parte, había demostrado su disposición a abordar temas delicados que una vez le había confiado a Ebony. Sintiéndose ignorada al principio de su carrera debido a un sutil sesgo, una experiencia que las unió, creyeron que el plan de Ebony podría brindar una visión cruda y honesta, y generar los cambios necesarios para asegurar que Zenith Sky encarnara verdaderamente su misión progresista. En una fresca mañana de lunes, Ebony se paró frente a un espejo, examinando su transformación. Sus elegantes trajes y sus característicos tacones de aguja habían desaparecido. En su lugar, lucía unos discretos pantalones azul marino, una camiseta negra y una chaqueta, típicos de los trabajadores de pasarela y los asistentes de puerta. Su cabello, generalmente recogido en un pulcro cinan, estaba sujeto bajo una gorra sencilla. Calzaba unas prácticas zapatillas negras que le resultaban extrañas. Incluso había usado crema hidratante con color para cambiar ligeramente su tez, lo suficiente para que cualquiera que la conociera solo por revistas de moda o apariciones en salas de juntas no la reconociera. Era un delicado equilibrio, no quería borrar su herencia, sino simplemente integrarse. Ebony respiró hondo, preguntándose si su voz la delataría, y practicó hablando en un tono ligeramente más bajo, consciente de evitar la confianza que algunos percibían en su forma de hablar. Su primer día como Felicia Nelson prometía un torbellino de caras nuevas y tareas nuevas. Ebony se acercó a la entrada de empleados del aeropuerto de la ciudad con el corazón latiéndole con una fuerza nunca antes vista. Reuniones trimestrales de resultados. Filas de empleados de la aerolínea se dirigían a sus departamentos, cada uno con su distintivo de color. Vio a maleteros empujando carritos, agentes de seguridad guiando a los pasajeros y auxiliares de vuelo apresurándose con tazas de café en mano. Ninguno le dedicó una segunda mirada, algo que le resultaba a la vez emocionante e inquietante.
Era invisible en un espacio donde, como directora ejecutiva, solía ser el centro de atención. Le disgustaba fingir su identidad, pero era necesario si quería la verdad sin adornos. Su primera tarea era una orientación dirigida por Doug Kramer, un asociado de recursos humanos que se presentó con un gesto de cabeza casi desdeñoso. Doug echó un vistazo al expediente de Ebony. Ella lo había mantenido intencionadamente escueto, indicando que había sido contratada recientemente como auxiliar de rampa. La expresión de Doug era educada, pero apresurada, mientras describía el horario del día. Ebony notó que enfatizaba la naturaleza física del trabajo, mirándola de una forma que sugería que cuestionaba en silencio su capacidad. Ellas simplemente sonrieron y asintieron. Pasaron junto a una sala de descanso. Doug explicó que los empleados de diferentes unidades solían reunirse allí, aunque la mayoría del personal de tierra tenía taquillas separadas y rara vez se relacionaba con el personal de mayor rango. Ebony escuchó, absorbiendo toda la información. Vio algunos carteles en las paredes, directrices oficiales sobre acoso, diversidad e igualdad. Los puntos clave ofrecían una visión optimista, pero Ebony estaba decidida a observar cómo se aplicaban esas políticas en las operaciones diarias. Doug la presentó a Seila Townsend, una empleada de tierra veterana conocida por su estricto cumplimiento del protocolo. Seila era una mujer menuda, de mediana edad, con una mirada aguda que no pasaba por alto ningún detalle. Le explicó a Ebony los procedimientos de seguridad en la rampa, detallando cómo se rastreaba y cargaba cada maleta. A Ebony le pareció tranquilizadora su meticulosidad, pero notó que Seila evitaba cualquier charla personal. El tono de Seila era firme, sus palabras concisas, pero aún así, Ebony le dedicó sonrisas sinceras con la esperanza de romper el hielo. Después de aproximadamente una hora de formación, Seila la dirigió hacia una zona exterior donde se realizaban tareas operativas más avanzadas. Ebony la siguió, pisando la amplia pista. Chalecos de colores brillantes se movían rápidamente entre los vehículos. El motor rugía con intensidad mecánica. Un avión acababa de aterrizar y Ebony recibió la orden de ayudar a marcar los neumáticos y a conectar la pasarela de embarque. Eran tareas que jamás se había imaginado realizando. Sintió una oleada de adrenalina. Normalmente estaría sentada en la planta superior de la oficina central, analizando estrategias o discutiendo alianzas con aerolíneas asociadas. Ahora se agachaba bajo las alas del avión y guiaba una enorme aeronave metálica hasta su puerta de embarque. Disfrutaba de la energía del momento, de la sensación de logro tangible. Este era el corazón palpitante de la aerolínea, un lugar donde personas reales sudaban a la intemperie para que los vuelos llegaran a tiempo. Mientras Ebony ayudaba a Seila a colocar conos alrededor del avión, sintió como el sudor se acumulaba bajo su chaqueta, junto con una nueva conciencia de lo físicamente exigente que era este trabajo. Se detuvo para recuperar el aliento cuando Seila le gritó que tenía que darse prisa si querían llegar a tiempo. Ebony asintió y aceleró el paso. Empezó a apreciar la dificultad de las tareas que antes había considerado rutinarias partidas en los informes de gastos operativos. No tardó en darse cuenta de que un hombre con un chaleco fluorescente estaba apoyado en un carrito de equipaje. La miraba fijamente. Tenía hombros anchos y barba incipiente. Su postura sugería autoridad, o al menos un sentido de dominio sobre el lugar. Supo que se llamaba Derek Pearson, supervisor de rampa. Derek se acercó, cruzándose de brazos y estudiándola. ¿Lo sabías, Felicia? Respondió Ebony con un asentimiento, disimulando su habitual tono corporativo. Soy Derek, dijo, y luego esbozó una leve sonrisa. Intenta no interponerte en el camino de Seila, es dura con los novatos. Ebony sonrió cortésmente. Ya veo. Es dedicada, eso sí. Es bueno aprender de la mejor. Los ojos de Derek brillaron y Ebony percibió una leve ironía en su sonrisa. Ella te enseñará, pero solo si sigue su ritmo.
Sus siguientes palabras fueron ahogadas por el rugido de los motores del avión mientras rodaba hacia la pista. Durante la siguiente hora, Ebony siguió a Sheila, transportando pequeñas cajas y ayudando con la clasificación del equipaje. Vio pasar a sus compañeros de trabajo con pasos apresurados. Algunos llevaban herramientas, otros dirigían a los pasajeros en la pista con movimientos cuidadosamente orquestados. A pesar del ritmo frenético, sintió que se estaba formando una camaradería entre el equipo de tierra. Derek percibió una jerarquía y dio órdenes a ciertos empleados con tono desdeñoso. Un compañero, un hombre latino, bajo y musculoso llamado Zulia, parecía ser el blanco de la impaciencia de Derek, aunque Ebony era demasiado nueva para comprender el motivo. Después del turno, Ebony se dirigió a la sala de descanso y encontró a Julio desplomado en un banco, frotándose el hombro como si le doliera por levantar objetos pesados. Se sentó con cautela, recordando su papel. Es intenso ahí fuera. Me sorprende que todo funcione tan bien, comentó, esperando entablar una conversación. Julio esbozó una sonrisa cansada. Hacemos lo que podemos. La gerencia no siempre ve lo difícil que es esto, sin ofender. Ebony lo tranquilizó rápidamente, asegurándole que era tan nueva en la aerolínea como él, fingiendo desconocer la vida corporativa. Julio suspiró. Solo soy un trabajador de rampa. Algunos aquí piensan que soy menos dedicado porque tengo acento. Hablo inglés perfectamente, pero te sorprendería cómo me tratan a veces. Ebony sintió un remordimiento. Reconoció la discriminación subyacente que Julio describía. Había leído estadísticas sobre empleados de color que eran ignorados. Ya fuera por ascensos o señalada por errores, aquí estaba la prueba viviente. Justo cuando Ebony iba a responder, Derek se acercó. Se acabó el descanso, dijo secamente. Tenemos un vuelo y necesitamos a todos a bordo. Julio se levantó de un salto, agarró su chaleco y se fue. Ebony lo siguió, notando la mirada de Derek pasar de la espalda de Julio a la suya. Una expresión indescifrable oscureció sus facciones. Ella archivó eso mentalmente. Definitivamente algo no andaba bien en la forma en que Derek manejaba a la gente, y Ebony no estaba segura de si provenía del estrés, de los prejuicios o de una combinación de ambos. Su primer día terminó con Ebony regresando a la zona de vestuarios completamente agotada. Se dio cuenta de que tenía un mensaje de Aaron. Revisa, todo bien, sin problemas hasta ahora. Ebony respondió con un breve resumen, tecleando rápidamente, muchas posibles señales de alerta. El supervisor Derek parece señalar a la gente, especialmente a Ulo. Investigaré más. Agotada pero decidida, a la mañana siguiente, Ebony se presentó en su puerta de embarque asignada. Esta vez, la asignaron a Teresa Miles, una amable agente de puerta responsable de revisar las tarjetas de embarque y hacer anuncios. Teresa tenía las uñas pintadas y el cabello trenzado, y saludó a Ebony con una cálida sonrisa. Ebony admiró la compostura de Teresa, notando la habilidad con la que manejaba a un pasajero frustrado que exigía una mejora de clase. Teresa explicó las políticas con cortesía pero con firmeza, sin perder la calma cuando Ebony se presentó. Teresa sonrió. Así que tú eres Felicia. Escuché que hay alguien nuevo en la plataforma. Te mandaron a la puerta de embarque también. Ebony asintió. Quieren que tenga formación en varias áreas, así que hoy te acompaño. Teresa parecía complacida de enseñarle el oficio. Bueno, el trabajo en la puerta de embarque se basa en las habilidades de las personas. Hay que sonreír incluso cuando te gritan y hacer los anuncios con claridad. Ebony observó cómo Teresa manejaba cada acercamiento de los viajeros. Le fascinaban los pequeños detalles, como Teresa escuchaba atentamente a alguien preocupado por una conexión perdida o como bromeaba con el niño que viajaba solo. Ebony se dio cuenta de que estos empleados eran la cara de la aerolínea. Su empatía, o la falta de ella, podía marcar la diferencia en la experiencia del cliente. En un momento dado, Ebony presenció una confrontación entre dos pasajeros cerca de la puerta de embarque. En el podio, un pasajero,
un hombre blanco mayor, parecía extremadamente molesto, acusando a la otra pasajera, una mujer negra más joven, de colarse en la fila. Tresa se acercó rápidamente, con Evona a su lado. Tresa calmó la situación, explicando que la mujer joven tenía asistencia especial en su billete, lo que le otorgaba prioridad de embarque. El hombre mayor no parecía convencido. ¿Estás segura de que no está fingiendo, como hacen algunas personas que mienten para subir primero?, preguntó. Su tono irritó a Evona, pero mantuvo la calma, confiando en que Tresa se encargaría. La mujer joven parecía mortificada, aferrada a su equipaje de mano. Tresa repitió el procedimiento de verificación y le mostró al hombre mayor la acreditación de asistencia especial de la mujer, dejándole verla por sí mismo. Señor, todo está en orden, dijo Tresa con suavidad. Queremos que todos nuestros pasajeros tengan una experiencia cómoda. Si desea embarcar antes, puedo comprobar si hay alguna mejora de asiento disponible, pero tendrá que pagar la tarifa estándar. El hombre mayor murmuró algo entre dientes, aunque Evona captó el leve tono de disgusto en sus palabras, sugiriendo un prejuicio más profundo latente. Tras su queja, finalmente se marchó quejándose de la falta de equidad. Tresa exhaló lentamente y miró a Ebony con una sonrisa irónica. ¿Ves con lo que tenemos que lidiar? Hay que mantener la calma o se pierde la paciencia. Ebony asintió. Lo manejaste con mucha clase. Tresa se encogió de hombros. Aprendes que la gente se frustra o tiene ideas preconcebidas. Es parte del trabajo lidiar con todo eso. Después de abordar el vuelo, Ebony encontró a Tresa buscando algo de comer en su bolso. Ebony se aventuró a preguntarle amablemente, ¿cuánto tiempo llevas en Zenith Sky? Tresa se iluminó. 3 años. Estoy trabajando para ascender. Algún día me encantaría estar en la gerencia. Aunque es difícil, hay que conocer gente o te quedas estancada. He solicitado algunos puestos internos, pero nunca recibo respuesta. Ebony sintió un escalofrío al recordar que cada departamento tenía procedimientos estándar para los ascensos. Se preguntó si la solicitud de Tresa se había perdido o si había algún tipo de favoritismo. No te rindas, dijo Ebony, eligiendo sus palabras con cuidado. Esta aerolínea podría sorprenderte. Tresa pareció esperanzada por un momento. Ya veremos, dijo en voz baja. Más tarde ese día, Ebony se encontró de nuevo en el puesto de manejo de equipaje. Vio a Julio forcejeando con un carrito averiado mientras intentaba dirigirlo. Derek apareció gritando, «Vas a dañar el avión si no lo mueves bien». Julio intentó explicar que el carrito tenía problemas de dirección, pero Derek lo ignoró. Ebony intervino discretamente, ofreciendo su ayuda. Sintió como la tensión se disipaba en Julio, que intentaba mantener la calma. Derek los miró con furia, pero no intervino más, aparentemente satisfecho de verlos sudar. Ebony y Julio lograron estacionar el carrito sin problemas y se alejaron. Julio exhaló bruscamente. ¿Ves? Siempre me trata como si fuera un incompetente. Te juro que nunca les habla así a los demás. Ebony le dio una palmadita en el hombro a Julio. Me di cuenta, dijo, negándose a dar más detalles. Quería que Julio se sintiera cómodo, no interrogado por ella. Era su tercer día infiltrada. Los músculos de Ebony ardían como nunca antes. Caminó pesadamente de regreso a su auto y encontró un papel debajo del limpiaparabrisas, pensando que podría ser un folleto. Sacó el papel. En él, escrito con letra desordenada, se leían las palabras «Ten cuidado». Ebony miró a su alrededor en el oscuro estacionamiento, sintiéndose de repente expuesta. Un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. ¿Podría alguien sospechar de su verdadera identidad? ¿O se trataba simplemente de una amenaza por ser la nueva integrante del equipo y que ciertas personas no quisieran que se cuestionara su comportamiento? Cerró las puertas del coche con llave y llamó a Aarón. Alguien dejó una nota en mi coche, murmuró con la adrenalina a tope. La voz de Aarón sonó preocupada. ¿Estás bien? ¿Crees que tenga que ver con tu tapadera? Ebony dudó.
No estoy segura, pero no voy a renunciar. Solo necesito tener más cuidado. Colgó, decidida a seguir adelante. Después de todo, la intimidación significaba que probablemente había descubierto algo. Esa noche, Ebony repasó mentalmente todo lo que había observado: la actitud de Derek hacia Julio, las oportunidades perdidas de Tiar, la tensión entre los pasajeros en la puerta de embarque y la silenciosa fortaleza de trabajadores como Seila, que se atenían estrictamente a las normas pero mostraban poca calidez. También recordó la ira del hombre mayor hacia el joven pasajero negro. Siempre había creído que su empresa era un lugar de justicia y oportunidades, pero sus experiencias. Sugirió que los prejuicios podían acechar en cualquier parte, como una raíz retorcida que alimentaba el descontento tras la pulida fachada pública. Cuando Ebony reapareció en la rampa a la mañana siguiente, notó un cambio en el ambiente. Doug, de Recursos Humanos, estaba cerca de la zona de recogida de equipaje hablando en voz baja con Derek. Ebony mantuvo deliberadamente la distancia, fingiendo reorganizar unos conos. Alcanzó a oír fragmentos de la conversación. Sabía que los supervisores estaban observando y pidió más horas. La voz de Derek se elevó ligeramente. Solo los trato como a todos los demás. La respuesta de Doug fue demasiado baja para oírla. El corazón de Ebony latía con fuerza mientras se escabullía, esperando que no la hubieran visto escuchando a escondidas. Se preguntó si Doug estaba investigando una queja o si Derek simplemente se estaba desahogando. Más tarde, en el vestuario, Ebony se encontró a solas con Seila, ansiosa por obtener información. Se aventuró a preguntar: «Seila, ¿puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez sientes que los supervisores tratan a algunas personas de forma diferente?» Seila clavó la mirada en Ebony, apretando los labios en una fina línea. Se tomó un momento antes de responder: «Llevo aquí un tiempo, he visto de todo. Algunos van y vienen, otros son señalados porque no rinden lo suficiente, otros tal vez, hay algo más». Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cautela. «Mira, este es un trabajo que requiere mucha resistencia. Si no puedes soportar la presión, mejor vete». Ebony sintió que Seila le decía que se hiciera más fuerte, pero también le insinuaba que no se lo estaba imaginando. A medida que los días de Ebony en la rampa se convirtieron en una semana, poco a poco se ganó la confianza de la gente. Tresa le confesó que una vez un pasajero la insultó por su raza mientras se quejaba de una demora. Derek seguía controlando hasta el más mínimo detalle las tareas de Julio, poniéndolo nervioso. Mientras tanto, Ebony tomaba nota mental de los pequeños gestos de amabilidad, compañeros cubriendo turnos o simplemente ofreciendo una botella de agua. Estos destellos de compasión se veían eclipsados por la creciente tensión que sentía cada vez que veía la mirada fría de Derek o escuchaba a ciertos empleados bromear con connotaciones racistas. En un descanso, Ebony entró en la sala de descanso y encontró a dos trabajadores de rampa a los que apenas conocía. Se reían de un incidente reciente con un pasajero extranjero. Uno de los trabajadores, que no hablaba inglés con fluidez, hizo gestos burlones que provocaron más risas. Ebony sintió un nudo en el estómago. Intentó no dejarse llevar por la ira, recordándose que cualquier arrebato podría delatarla. Salió de la sala de descanso intranquila. Quería creer que la plantilla de su empresa era de mente abierta, pero las pruebas se acumulaban. La ignorancia y los prejuicios se enquistaban en rincones que nunca había examinado de cerca. Durante su segunda semana, Ebony notó que Derek la escrutaba con más intensidad varias veces. Sus ojos se demoraban, como si sospechara algo. Incluso Seila comentó: «Vaya, sí que te ha observado». Una tarde, a Ebony le asignaron manejar la cinta transportadora para un vuelo entrante. Derek se acercó, cruzándose de brazos. «A ver si puedes con esto sola», dijo con una sonrisa burlona, retrocediendo para observar. Ebony respiró hondo para tranquilizarse y siguió el procedimiento que había practicado: posicionar la cinta transportadora, elevarla hasta la puerta de carga y asegurarse de que los seguros estuvieran activados.
Le ponía los nervios de punta, sobre todo bajo la atenta mirada de Derek, pero lo consiguió. Una vez hecho esto, ella lo miró de reojo. No está mal, murmuró él, apartando la mirada. A pesar de su comentario crítico, Ebony se sintió extrañamente orgullosa. En los días siguientes, Ebony supo más sobre las aspiraciones de TR durante una clase práctica en el área de tráfico de pasajeros. Ebony preguntó, ¿dónde solicitaste un puesto gerencial? Los ojos de Tresa reflejaron una mezcla de esperanza y decepción. Intenté conseguir un puesto de supervisora de turno en servicios de pasajeros, pero nunca me llamaron. La gente decía que el puesto se lo dieron a un chico recién salido de la universidad. Se encogió de hombros. Supongo que no era lo que buscaban. Ebony frunció el ceño. Conocía las directrices de la empresa. Ebony necesitaba que Recursos Humanos entrevistara a candidatos internos cualificados, especialmente a aquellos con un historial probado. Mentalmente anotó los detalles de TR, decidida a revisarlos una vez que volviera a su puesto de directora general. Mientras tanto, el teléfono de Ebony sonó con un mensaje de Clarissa, la directora de Recursos Humanos. Necesitaba una actualización. Ebony respondió, observando un verdadero prejuicio, tal vez tenga que tomar medidas pronto. Hablemos después de que recopile más información. La respuesta de Clarissa llegó minutos después. Ten cuidado, hay rumores sobre un nuevo empleado demasiado curioso. Esa noche, Ebony invitó a Tresa y Julio a tomar un café después de su turno. Ambos parecieron sorprendidos, pero aceptaron. Terminaron en una cafetería cerca del aeropuerto, cansados del trabajo pero con ganas de conversar. Una vez sentados, Ebony bebió un sorbo de su café con leche y les preguntó con delicadeza sobre sus experiencias. Julio confesó, he querido cambiarme a otra estación, tal vez a recogida de equipaje o a puerta de embarque, pero siempre está bloqueado. Derek dice que no tengo suficiente habilidad. Él sonrió con sorna. Llevo 4 años haciendo esto. Si yo no tengo habilidad, ¿quién la tiene? Tresa negó con la cabeza con simpatía. Te dio una lección. Desde el primer día, Ebony mantuvo su papel como Felicia, pero sentía el peso de la figura del aseo presionando su corazón. Quería prometerle a Julio que tendría su oportunidad, que Tresa sería reconocida por su talento, pero no podía revelar su verdadera identidad. En lugar de eso, escuchó, asintiendo en señal de apoyo. Apuesto a que ustedes dos tienen mucho que ofrecer, no dejen que los desanimen, dijo, intentando ocultar su frustración. La conversación reveló cómo los empleados se sentían sistemáticamente marginados por ciertos gerentes que favorecían a su propio círculo o permitían que los prejuicios influyeran en las decisiones. Un punto de inflexión llegó una tarde sofocante. Ebony estaba ayudando con la carga cuando una máquina falló, creando un peligro en la rampa. La cinta se detuvo bruscamente, casi haciendo perder el equilibrio a los encargados del equipaje. Julio intentó arreglarla, pero el atasco persistía. Derek llegó furioso, dando órdenes a gritos y culpando a Julio del problema. Ebony intervino con calma, sugiriendo que revisaran la carcasa del motor. Derek se giró bruscamente. Ella entrecerró los ojos. ¿Desde cuándo sabes algo de esto, Felicia? Preguntó con sarcasmo, enfatizando su nombre. Aún así, Ebony insistió en que, tras seguir un paso básico de solución de problemas, encontraron un trozo de metal atascado en el mecanismo, algo que ningún usuario podría haber evitado. Derek replicó, ¿por qué no lo viste antes, Julio? Julio levantó los brazos bruscamente. ¿Cómo iba a ver dentro de la máquina? No tengo visión de rayos X. Derek Advanced, imponente, dominó a Julio, no te hagas el listo conmigo. Ebony se interpuso entre ellos, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No hizo nada malo. Derek la miró con desprecio, más te vale cuidar tus palabras. Eres nueva aquí y te comportas como si fueras la jefa. Ebony se tragó su réplica.
Esta era precisamente la dinámica que necesitaba para exponer la situación. Se marchó con Julio, quien murmuró maldiciones entre dientes. Esa noche, mientras Ebony estaba sentada en su coche, sintió la tensión acumulada en sus hombros. Recordó la nota amenazante de Derek antes de subir las escaleras y las quejas de Tresa y Julio. Reconoció que tenía pruebas suficientes para confirmar que existía un problema cultural en ciertos sectores de Zenit-Skais. La cuestión era cómo abordarlo eficazmente. Ebony estaba dividida. Debía revelar su tapadera y convocar una reunión de emergencia con recursos humanos o reunir más documentación. La misión encubierta le había pasado factura emocionalmente, algo que no había previsto. Le escribió a Clarissa: «Tenemos que hablar pronto. Algo grave está pasando con Derek. La hostilidad hacia ciertos empleados es evidente». Casi de inmediato, Clarissa respondió: «Entendido. Programaremos algo discreto. Ten cuidado». Ebony suspiró, agradecida por el apoyo de Clarissa. Al día siguiente, Ebony intentó pasar desapercibida, pero Derek parecía aparecer donde quiera que iba. En un momento dado, lo oyó reírse entre dientes con otro supervisor, Mark, sobre la chica nueva que se cree la gran cosa. Ebony fingió no oírla. Su objetivo era obtener más información, no empezar una discusión. Pero a medida que avanzaba el día, Ebony sintió una tensión palpable. Sus compañeros parecían tensos, especialmente Julio, que parecía presentir que se avecinaba un problema. Ebony se preguntó si Derek sospecharía que ella era más de lo que aparentaba. Más tarde, Ebony encontró una aliada inesperada en Seila. La reservada empleada de tierra le pidió a Ebony que la ayudara a revisar una lista de carga. Mientras trabajaban, Seila dijo en voz baja: «Mira, ya veo cómo Derek te ha estado observando. Será mejor que no te metas en líos. No le gustan los empleados. Quienes hacen preguntas, especialmente quienes defienden a Julio, ese hombre tiene un blanco en la espalda». Ebony le agradeció la advertencia, impresionada de que Seila hubiera roto su habitual silencio. La expresión de Seila se suavizó por un momento. «Este lugar puede ser bueno, pero también puede ser feo. Cuidado, Felicia». Ebony asintió, conmovida por la preocupación. Durante uno de sus turnos en la puerta de embarque con Tresa, Ebony notó una oleada de pasajeros que llegaban tarde debido a la demora de un vuelo de conexión. Tresa manejó el caos con calma, reubicando rápidamente a los pasajeros y ofreciendo soluciones. Ebony admiraba cómo Tresa gestionaba las quejas, escaneaba las tarjetas de embarque y empatizaba con los viajeros estresados. Después de que la multitud se dispersara, Ebony se inclinó hacia ella. «Eres una líder nata. ¿Alguna vez has pensado en volver a solicitar esos puestos que querías?» Tresa se encogió de hombros. «Me he desanimado. La gerencia rara vez asciende a personas internamente, especialmente a gente como yo». Ebony frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Tresa la miró fijamente. «Ya sabes, las mujeres de color, no es fácil. Oficialmente, la aerolínea se enorgullece de la diversidad, pero he visto a ciertos gerentes ignorar a personas. Parece un juego amañado desde el principio». Ebony sintió que se le encogía el corazón al recordar los discursos impecables que había pronunciado en las reuniones de la junta directiva sobre cómo Zenit-Skais valoraba la diversidad y la inclusión. Ahora, una empleada de primera línea no creía que nada de eso fuera real. La mente de Ebony trabajaba a toda velocidad, planeando cómo abordaría la situación una vez que se revelara. Tresa merecía una oportunidad justa para ascender, al igual que Julio y cualquier otra persona que anhelara algo más que los puestos en los que estaban estancados. Ebony reconoció que los cambios de política impuestos desde arriba no eran suficientes si la gerencia media los estaba socavando. Tenía que garantizar la rendición de cuentas. Esto era personal. Esa noche, Ebony estacionó su auto en una parte diferente del estacionamiento para evitar más notas amenazantes. Aún así, mientras se acercaba a su vehículo, miró por encima del hombro.
Sonó su teléfono y vio el nombre de Clarissa en la pantalla. He organizado una reunión privada para mañana por la noche en mi oficina, susurró Clarissa apresuradamente. Revisaremos lo que tienes. Aaron también estará allí. Ebony asintió aliviada. Gracias, estaré lista. Al día siguiente estaba programado el último turno encubierto de Ebony antes de retirarse. Llegó temprano, decidida a reunir cualquier información. Con la última información, el aire estaba cargado de tensión. Seila le lanzó una mirada sombría a Ebony cuando ésta mencionó que le habían asignado el mismo turno que a Derek. Mientras Ebony trabajaba, vio a Derek frunciendo el ceño, pero no se le acercó directamente. Eso cambió cuando una confusión con el equipaje provocó quejas de los pasajeros. Derek irrumpió en la rampa dando órdenes a gritos a Ebony y Julio para que localizaran una maleta perdida. Ebony intentó mantener la compostura, pero Derek no dejaba de presionarlos. Ustedes dos no pueden ni con las tareas más sencillas, espetó Julio. Hice exactamente lo que decía la etiqueta. Si hay un error, es del sistema, no mío. Derek se puso rojo y se acercó. Escucha, pequeña. Ebony agarró el brazo de Derek instintivamente. Suéltame, dijo con la voz temblorosa por la ira contenida. Derek la fulminó con la mirada, soltándose bruscamente. ¿Y tú quién eres para decirme qué hacer? Te has comportado como si fueras superior a todos desde el primer día. Quizá debería hablar con recursos humanos sobre tu actitud. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el rostro de Ebony como buscando una pista. Sabes que puede que no seas quien dices ser, dijo. La tensión se palpaba en el aire. El pulso de Ebony latía con fuerza. Derek la miraba fijamente, como intentando descifrar su identidad. Julio parecía atónito. Ebony disimuló su alarma, diciéndole a Derek que hiciera lo que considerara necesario, y se alejó rápidamente. Sintió el peso de la mirada de Derek clavada en su espalda. El miedo se le enroscaba en el estómago. Necesitaba actuar rápido. La situación podría empeorar si Derek seguía adelante con sus sospechas. Si descubría que ella era la directora ejecutiva, no había forma de saber hasta dónde llegaría para encubrir sus huellas ni cómo reaccionaría el personal al sentirse engañado. Esa noche, Ebony se apresuró a ir a la oficina de Clarissa en la sede central. Aaron ya estaba allí, paseándose. Sus cejas se alzaron cuando Ebony entró. ¿Estás bien? Pareces tensa. Ebony relató los sucesos del día, incluyendo las amenazas de Derek. Clarissa frunció el ceño. Esto es serio. No podemos permitir que un supervisor intimide así a los empleados, y si sospecha de tu identidad, tenemos que actuar con rapidez. Ebony dejó su teléfono sobre la mesa. Tengo notas de todo, los ascensos perdidos de 3, el trato de Julio, la forma descuidada en que Derek sube la rampa, las actitudes racistas en la sala de descanso. Hay mucho más de lo que se ve a simple vista, estoy segura, asintió Aaron. Podemos elaborar un informe exhaustivo, interrogar a todas las partes relevantes y tratar el asunto formalmente. Ebony frunció los labios, sintiendo el peso de su responsabilidad. También necesitamos encontrar la manera de abordar los problemas más profundos, como los prejuicios inconscientes, en el caso de Derek, la hostilidad manifiesta. Unas cuantas sesiones de capacitación no bastarán. Clarissa propuso un plan. Ebony confrontaría a Derek y al equipo con su verdadera identidad. Luego anunciaría una investigación inmediata y la creación de un grupo de trabajo para gestionar las quejas, garantizando que empleados como Julio y Teresa pudieran expresar sus inquietudes sin temor a represalias. Aaron apoyaría a Ebony en la revelación, mientras que Clarissa se encargaría de los protocolos de recursos humanos. Ebony sintió un torbellino de nervios y determinación. Precisamente por eso se había infiltrado, para desenterrar los problemas y solucionarlos de raíz. Sabía que podría afectar la moral de los empleados, pero la honestidad era el único camino a seguir. Al día siguiente, Ebony llegó al aeropuerto con su disfraz habitual.
Se aseguró de saludar brevemente a Tresa. ¿Podrías pasar por la sala de conferencias principal después de tu turno? Necesito tu ayuda con algo. Tresa. Parecía perpleja, pero asintió. Ebony también alcanzó a Julio antes de que fichara, repitiendo el mismo mensaje. Julio arqueó las cejas, pero asintió con curiosidad. A primera hora de la tarde, Ebony se cambió el uniforme de calle por la vestimenta corporativa que delataba su verdadero cargo. Se sentía extraña con tacones después de 2 semanas en zapatillas, pero necesitaba la autoridad que proyectaba como directora ejecutiva. Aaron estaba a su lado fuera de la sala de conferencias. Listo. Ebony respiró hondo. Listos. Entraron. Clarissa había organizado una reunión obligatoria, indicando que la alta dirección quería abordar las preocupaciones del personal. Derek estaba allí, de pie con los brazos cruzados, con aspecto irritado e incómodo. Seila estaba sentada en un rincón, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Tresa y Julio intercambiaron miradas confusas. Doug, de Recursos Humanos, merodeaba cerca de la puerta, pálido. Al llegar al frente, Ebony se aclaró la garganta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ebony Parker. Algunos me conocerán como la directora ejecutiva de Sena Sky Airlines. Otros, como Felicia Nelson, el nombre que usé mientras trabajaba con ustedes estas últimas semanas. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa. Los ojos de Derek se abrieron desmesuradamente. Tresa se tapó la boca con la mano. Julio miró con incredulidad. A Seila se le desencajó un poco la mandíbula y apretó los labios. Ebony continuó con calma, con el corazón latiéndole con fuerza. Me infiltré porque quería ver de primera mano cómo es realmente la vida de nuestros empleados. Aprendí mucho, algunas cosas buenas y otras preocupantes. Recorrió con la mirada los rostros de la sala, intentando mantener la compostura. Vi un trabajo en equipo extraordinario, pero también fui testigo de prejuicios, tratos injustos, en algunos casos, hostilidad hacia empleados que merecen respeto. Ahora que estoy aquí, en mi verdadera capacidad como directora ejecutiva, vamos a abordar estos problemas. Se giró hacia Clarissa, que dio un paso al frente. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Cualquier persona que tenga alguna queja o haya sufrido un trato injusto, racismo, prejuicios o acoso puede denunciármelo directamente a mí o a Recursos Humanos. No habrá represalias. Un murmullo recorrió el grupo. Los ojos de Tresa brillaban con lo que parecía una cautelosa esperanza. Julio, temblando ligeramente, clavó la mirada en Ebony. La gratitud se mezclaba con la sorpresa en su expresión. Seila bajó la mirada, evitando la de Ebony, mientras Derek apretaba la mandíbula con fuerza. Señaló con el dedo acusador. Nos engañaste a todos este tiempo. Estabas mintiendo. Ebony sostuvo su mirada. Hice lo que tenía que hacer para saber la verdad. Ahora que la verdad ha salido a la luz, podemos abordar los problemas. Derek negó con la cabeza, con el rostro enrojecido. No puedes simplemente. No lo hago. Si alguien me lo hubiera dicho, te habría tratado diferente. Ebony arqueó una ceja. Ese es precisamente el problema, Derek. Tratas a ciertos empleados de forma diferente basándote en tus propios prejuicios. Tenemos pruebas de múltiples quejas sobre tu liderazgo. Se iniciará una investigación de inmediato. Abrió la boca para protestar, pero Clarissa lo interrumpió. Seguiremos el debido proceso, pero debes saber que tu comportamiento ha sido documentado. Los ojos de Derek buscaron apoyo a su alrededor, pero no lo encontraron. Seila, que antes seguía sus órdenes sin rechistar, ahora miraba al suelo. Doug, de Recursos Humanos, evitó la mirada de Derek. Tresa y Julio, por primera vez, parecían empoderados. Ebony continuó con voz mesurada. Zenith Skies debe ser un lugar donde todos sean juzgados por su desempeño, no por el color de su piel, su acento o cualquier otro atributo personal. Somos mejores de lo que he visto estas últimas semanas y vamos a cambiar.
Expuso el plan: sesiones de escucha inmediatas, una auditoría externa de las prácticas de contratación y promoción, capacitación obligatoria y una política de tolerancia cero ante represalias contra los empleados que denunciaran irregularidades. Enfatizó que los problemas de Tresa y Julio, entre otros, se abordarían de inmediato. Al concluir la reunión, Ebony se acercó a Tresa. «Espero que entiendas por qué hice esto», dijo en voz baja. Tresa asintió con lágrimas en los ojos. «Ojalá no hubiera sido necesario, pero agradezco que te hayas preocupado lo suficiente como para averiguarlo». Ebony puso una mano en el hombro de Tresa. «Tus solicitudes merecen una consideración justa. Espera una llamada de recursos humanos sobre nuevas oportunidades». Julio se acercó con vacilación. «¿Así que en realidad eres la directora ejecutiva?» Ebony sonrió. «Sí, lo soy, y lamento lo que has pasado. Nunca debería ocurrir en nuestra empresa». Julio respiró hondo con dificultad. «Pensé que tal vez eras una infiltrada», bromeó con la voz temblorosa de alivio. Ebony rió y suspiró a medias. «Supongo que sí, pero te prometo que se avecinan cambios». «Aguanta». Seila permaneció junto a la puerta. Ebony se acercó, sin saber cómo se sentía la mujer mayor. Seila levantó la vista, con la postura rígida. «Así que todo ese tiempo que pasaste allí, viste lo duro que trabajamos, ¿verdad?» Ebony asintió. «Sí, y vi lo fuerte que eres. Sé que ha sido difícil, pero agradezco que me advirtieras sobre Derek. Me demostraste que aún te importo». Los ojos de Seila brillaron brevemente y asintió secamente. «Sí me importas. Espero que arregles este lío». Ebony apretó suavemente el brazo de Seila. «Lo haremos». Mientras los empleados salían, Eric se acercó a Ebony. Furioso, con el rostro crispado, dijo: «Te demandaré. No puedes hacer esto. Me engañaste». Ebony lo miró fijamente. «Tengo la autoridad para investigar cualquier parte de mi empresa. Tomaste tus propias decisiones sobre cómo tratar a la gente. Ahora debes afrontar las consecuencias. Respetaré el debido proceso, pero esto es culpa tuya, no mía». Se marchó enfurecido, murmurando. Aaron y Clarissa se pusieron junto a Ebony. Los tres intercambiaron miradas, comprendiendo la magnitud de la tarea que les esperaba. Clarissa rompió el silencio. «Haremos todo lo posible. Tenemos pruebas, testimonios y el respaldo de la dirección». Ebony se permitió una leve sonrisa. «Esto es solo el comienzo. Voy a construir algo mejor aquí. Algo que realmente represente la igualdad». La noticia de que la CEO se había infiltrado en la aerolínea se extendió como la pólvora. Los empleados reaccionaron con sorpresa, curiosidad, cierto resentimiento y una ola de alivio por parte de quienes habían sufrido en silencio. Los reporteros se enteraron de la historia, especulando sobre los motivos de Ebony, elogiando y cuestionando sus métodos por igual. Ebony se preparó para las posibles consecuencias. No se arrepentía, confiaba en que estaba haciendo lo correcto. Durante las semanas siguientes, Ebony supervisó personalmente la creación de un nuevo consejo de inclusión en Zenith Skies. Invitó a Tresa a participar, junto con otros empleados de diversos orígenes. Julio recibió un ascenso largamente esperado a un puesto donde podría usar sus habilidades mecánicas de manera más efectiva. Se animó a Seila a compartir su amplio conocimiento de la plataforma con los nuevos empleados y Ebony le agradeció personalmente sus años de servicio. Derek fue suspendido administrativamente en espera de una investigación formal. Algunos de sus aliados se quejaron de una caza de brujas, pero Ebony se mantuvo firme. Recursos Humanos confirmó que varios empleados habían presentado quejas sobre Derek a lo largo de los años, todas las cuales fueron desestimadas o nunca se documentaron adecuadamente. Esa práctica cesaría cuando Ebony anunciara los nuevos cambios. Tras un memorándum para toda la empresa, sintió una oleada de orgullo mezclada con una sobria sensación de responsabilidad. Había puesto en marcha una serie de acontecimientos que desestabilizarían las estructuras acomodadas.
Sabía que encontraría resistencia en algunos sectores, pero estaba preparada para mantenerse firme. El puesto de SK de Zenith le correspondía a Shepard. Si eso significaba incomodar a algunos para defender lo que era correcto, que así fuera. En medio de todo el torbellino administrativo, Ebony encontró un momento para hablar en privado con Tressa. Hay una vacante en servicios al pasajero, un puesto de subgerente. Si te interesa, me gustaría recomendarte. Tendremos que seguir el protocolo al pie de la letra, por supuesto, pero tienes las cualificaciones. Tressa sonrió con nerviosa emoción. Me encantaría. Gracias por creer en mí. Ebony sonrió. Después de observar cómo tratas a los pasajeros, es evidente que naciste para el liderazgo. Julio también pasó por la oficina principal. Se veía raro sin su uniforme, vestido en su lugar con una camisa y pantalones impecables. Gracias por darme una oportunidad, dijo simplemente. Ebony le estrechó la mano. Te la has ganado. Siento haber tardado tanto en darme cuenta. También le dio un consejo. Usa esto como motivación cuando seas supervisor algún día. Recuerda cómo te sentías en primera línea. Julio asintió con sinceridad, con los ojos brillantes. Una tarde, Ebony visitó el Ram Imperia vestida de SEO, aunque esta vez llevaba calzado más práctico. Saludó a rostros conocidos. Algunos la recibieron con sonrisas cautelosas, otros con un dejo de vergüenza, como si recordaran su desconocimiento anterior sobre su identidad. Ebony conversó con Seyla sobre los protocolos de seguridad mejorados. Seyla admitió que la moral había subido desde que Derek se había ido, menos gente andando con pies de plomo, comentó. Ebony sonrió, eso es progreso. Mientras tanto, empleados de otros departamentos comenzaron a contactar a recursos humanos. Animados por la historia de Ebony, algunos compartieron experiencias de prejuicios sutiles. Mientras otros elogiaban a los gerentes que los apoyaban, Ebony le pidió a Clarissa que identificara las tendencias. Quería abordar las causas raíz, no solo casos individuales. El objetivo era un cambio cultural que convirtiera a Zenith Skies en un verdadero modelo de liderazgo inclusivo. En medio de los cambios, Ebony también dedicó tiempo a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Se dio cuenta de que, como SEO, podría haber pasado por alto ciertos problemas estructurales. Centrada en los indicadores clave de rendimiento, esta experiencia le recordó que los números solo contaban una parte de la historia. El verdadero éxito radicaba en cómo se trataba a los empleados y si se sentían valorados. Se prometió no volver a perderlo de vista. Unos meses después, Ebony organizó una ceremonia especial de premios para homenajear a los empleados más destacados de EMP. Tressa y Julio estuvieron entre los reconocidos. Tressa, ahora subgerente, fue elogiada por su aplomo. Julio fue homenajeado por su rapidez mental al prevenir un accidente en la rampa. Seyla también recibió un reconocimiento por su dedicación y mentoría a los nuevos empleados. Ebony subió al escenario, observando al público repleto de uniformes de Zenith Sky de todos los tonos y niveles, sintiendo una oleada de emoción. ¿Triunfamos o fracasamos juntos? Esa es la lección que aprendí trabajando a su lado. Gracias por enseñarme lo que realmente se necesita para que esta aerolínea siga volando con fuerza. Un estruendoso aplauso llenó la sala. Después, Ebony se mezcló con los asistentes, recibiendo innumerables apretones de manos y abrazos. La gente seguía hablando de su misión encubierta. Algunos la molestaban por cómo se había rebajado a levantar pesadas cajas, otros le agradecían por tener el valor de ver la verdad en un rincón tranquilo. Tressa apretó su premio con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que estaría aquí, admitió en voz baja. Ebony golpeó suavemente el premio. No te detengas ahora, apunta aún más alto. Los medios de comunicación retomaron la historia, creando titulares sobre la SEO encubierta. Muchos elogiaron el método poco ortodoxo de Ebony. Algunos críticos cuestionaron si era justo. Para engañar a los empleados, Ebony se mantuvo firme en las entrevistas, explicando que era fundamental observar la realidad sin filtros.
La única manera de arreglar lo que está roto es verlo realmente, le dijo a un reportero. Cuando llevas el título de CEO, la gente actúa de manera diferente. Necesitaba honestidad, no cortesía. Con el tiempo, la iniciativa de Ebony impulsó debates más amplios en el mundo corporativo sobre la responsabilidad del liderazgo, la diversidad y las dinámicas de poder que a menudo pasan desapercibidas. Aerolíneas, minoristas y corporaciones de todo tipo debatieron si implementar estrategias encubiertas similares para Ebony. La conversación fue una victoria en sí misma, un reconocimiento de que el cambio real requería ponerse en el lugar de los trabajadores de primera línea. Algunos meses después, Ebony se tomó un momento para reflexionar sobre las repercusiones de sus acciones. La investigación de Derek concluyó y fue despedido por violar las políticas de la empresa con respecto al acoso y la discriminación. Doug, de Recursos Humanos, recibió capacitación adicional al reconocer que había pasado por alto quejas. En un giro inesperado, Sheila confesó que sentía un renovado orgullo por su trabajo al ver cómo los cambios en la gerencia estaban dando a los trabajadores más respeto. Teresa se destacó en su puesto de subgerente, implementando nuevos protocolos de servicio al pasajero que Julio, entusiasmado por su ascenso, recibió excelentes críticas y utilizó sus conocimientos de mecánica para optimizar los procedimientos de manejo de equipaje. Se unió al nuevo Consejo de Inclusión, ansioso por garantizar que otros no sufrieran la discriminación que él había padecido. Ebony irradiaba alegría cada vez que los veía prosperar. Su éxito validaba cada momento difícil de su operación encubierta. Ahora era conocida por algo más que su perspicacia para los negocios. Era la directora ejecutiva que literalmente había recorrido la pista, cargado equipaje, revisado tarjetas de embarque y soportado la rutina diaria para conocer su empresa desde dentro. En una reunión de la junta directiva, un director comentó maravillado: «Nunca he visto a un ejecutivo hacer algo tan audaz». Ebony respondió: «Era necesario, y créeme, no será la última vez». Una tarde, de camino a casa, Ebony repasó mentalmente los últimos meses. El sol abrasador en la pista, el rugido de los motores, la mirada amenazante de Derek, la nota en su parabrisas, la cálida sonrisa de Teresa, las confesiones de Julio. Recordó el dolor en sus brazos por levantar equipaje y el sudor que le corría por las sienes mientras dirigía los vuelos a la puerta de embarque. Las imágenes se arremolinaban. Juntos, pintando un cuadro de crecimiento, conflicto y triunfo, estacionó su auto en la entrada de su casa, salió y contempló el cielo. Aviones cruzaban sobre sus cabezas, sus luces parpadeando como faros lejanos. Cada aeronave transportaba incontables pasajeros y el sustento de cientos de empleados. Ebony inhaló el aire fresco de la noche. Era una mujer negra en un rol que aún desafiaba las normas sociales. Dirigiendo una importante aerolínea con determinación y empatía, sentía orgullo y humildad a partes iguales. El camino por delante aún tendría obstáculos. Cambiar la cultura corporativa no era un evento aislado, sino una batalla constante. Pero Ebony había forjado una conexión renovada con su fuerza laboral. Había mirado al prejuicio de frente, lo había confrontado y se había comprometido a erradicarlo. En lo que a ella respectaba, esa era la verdadera definición de liderazgo, no la oficina de la esquina ni el salario exorbitante, sino la voluntad de realizar el trabajo duro y desordenado de los pobres, forjando una empresa que realmente valorara a cada individuo. Entró en su casa, dejando atrás el estrés del día. Mañana firmaría nuevas políticas, respondería a una montaña de correos electrónicos y probablemente concedería una o dos entrevistas sobre su experiencia encubierta. Pero por ahora, se permitió un momento de paz. Había aprendido que el cambio auténtico comenzaba con la empatía, la confianza y el coraje para enfrentarse a las injusticias, por muy arraigadas que estuvieran. Cuando Ebony se acomodó en la cama, la invadió una sensación de esperanza. Pensó en el brillante futuro de Teresa, en la creciente confianza de Julio y en los muchos otros empleados cuyas historias aún no había escuchado. Sonrió, cerró los ojos y se dejó llevar por la imaginación,
soñando con cielos donde todos pudieran ascender sin miedo. Guiada por una empresa liderada por alguien que había estado en su lugar, su misión estaba lejos de terminar, pero había encendido algo poderoso, algo que impulsaría los cielos de Zenit a volar más alto que nunca, impulsado por la unidad, el respeto y la promesa de igualdad para todos los que lo consideraban su hogar.